Yo quiero saludar a Iván Rifo, quien hoy día, aparte de saludarnos, va a presentarnos al invitado que tenemos en el día de hoy. Yo quiero decir brevemente que, antes que Iván salude, que el invitado me parece cara conocida. Fuimos colegas por algunos años. Él es un locutor destacado. Ahora ya no es locutor porque ahora está ganando plata. Y además Juan tiene una voz muy, muy profunda y que la escuchamos muchas veces en algunos monólogos suyos y también en algunas obras de teatro. Preséntalo, por favor, Iván, tú. Y saluda a nuestros auditores, todavía no te hemos escuchado. Bueno, primero, como siempre, muy gustoso de estar en nuestro programa, Cultores de la Cultura, y siempre reiterando nuestros agradecimientos a este espacio que nos brinda Radio Monte Carlo Sur. Y la verdad, para mí es un tremendo honor presentar a mi amigo, compañero de ruta de tantos años en el arte, y como bien lo decías tú, Luis Humberto, una voz que fue característica en las radioemisoras angolinas y también señera en lo que han sido las radiocomunicaciones locales. Si hago todo este preámbulo es porque me enorgullezco primero de ser su amigo, de conocer todo su derrotero, o gran parte, porque obviamente hay ámbitos que son solamente de él. Y este programa, como lo decíamos en programas anteriores, es una forma de rendir tributo a quienes han colaborado con el arte angolino. Y con mucha orgullo presento a nuestro amigo Juan Bracamontes Becerra, Juan Guillermo Bracamontes Becerra, quien no tan solo nos va a hablar de radio, sino que de su pasión, que yo creo que quizás está en sus genes, que es el teatro. Así que muy contento de tenerte, Juanito, en nuestro programa. Gracias Iván, la verdad que tantos elogios emocionan. Bueno, y muy grato de encontrarme con este panel en el que en realidad hay gente con la que he tenido una relación de tiempo y de espacios muy, muy hermosa y que llena de emotivos recuerdos. Con Fito tuve la oportunidad de trabajar en su radio. Me abrió la posibilidad de participar de esa iniciativa de la primera radio de frecuencia modulada de la comuna de Angol. Hay que también hacer hincapié en eso, un esfuerzo personal de Fito que en ese momento, cuando las radios de FM eran solo para voces engoladas. La inolvidable Radio Nahuel, nuestra primera FM que tuvimos en Angol. FM, exactamente. Y con Luis Humberto, bueno, años de trabajo en conjunto, encontrarnos en un trabajo que era muy hermoso, Luis Humberto, que era el hacer prensa, el poder encontrarnos todos los días, sin ser periodistas, nosotros simplemente reporteros, encontrarnos todos los días en puntos diferentes de la comuna para posteriormente llegar a transmitir desde los espacios, desde los medios en los que estábamos, a nuestra manera, con nuestros estilos, la noticia, pero era una noticia que compartíamos. Y lo más simpático de todo esto, que no había entre nosotros competencia, nos avisábamos, nos llamábamos para decirnos, oye, en tal parte pasa tal cosa, el gobernador va a decir tal cosa a tal hora, el alcalde va a hablar en tal momento, y estábamos todos juntos, había una hermandad en la cual no existía la competencia. Así que creo que hoy día no se da mucho, exactamente. Así que creo que este panel realmente tiene para mí una especial significación. Así que muchas gracias por haberme invitado. Cultores de la Cultura me parece un nombre fabuloso también y los felicito por eso. Oye, yo les voy a recordar algo que me viene a la memoria de la radio. Resulta que la radio, el Nahuel, tal como dijo Juanito, fue la primera en Malleco, la primera radio FM. Bueno, y yo la pude hacer gracias a que también recibí ayuda de mi amigo Alejandro Abasolo. Y armamos unos equipos comprando cachureo en Santiago, cachureo
digamos, en los remates, en las bodegas esas, y pudimos armar unos equipos, por lo tanto eran bien rudimentarios y artesanales, por supuesto. Entonces, para los que no entienden de electrónica, las radios de FM actuales llevan unos dispositivos que mantienen fija la frecuencia. O sea, el Nahuel era 93.3. Hoy día el 93.3 o punto cualquier cosa, cualquier número, se mantiene fijo porque hay unos dispositivos electrónicos que mantienen esa frecuencia contra viento y marea. Pues bien, el equipo de la Nahuel no tenía llamémoslo así para que me entiendan, fijador de frecuencia. Usaba toda la banda. Claro, entonces de repente se corría. Entonces había que, las transmisiones empezaban... Yo tenía un exciter. Empezaban a las 7 de la mañana y había que encenderlo mínimo a las 6:30 para que en media hora se estabilizara. Entonces a veces los locutores, y en eso también incluyo a Juanito Bracamonte, el locutor decía: esta es Nahuel 93 punto y lo que sea su voluntad. Sí. Cruzaba la banda. Sí, es verdad. Bueno, Juan, yo obviamente tengo ya una especie de inquietud extrema, porque te vi actuar, y entrando de lleno en lo que es el teatro, te vi actuar en varias obras, y en momentos también medios complejos en que hacer arte no era fácil. Una obra que a mí me marcó mucho, y tú sabes que te iba a preguntar de esa obra, que es Los habitantes del puente, donde tú ya te iniciaste también como dramaturgo, ¿no? Y que es una obra que la hacías, digamos, tú solo, esa obra la montabas tú solo, pero que era una obra muy linda, y que lo que yo recuerdo, un galpón, un gimnasio lleno de público, debe haber sido el año, no sé si 82, 84, por ahí. Fue en un gimnasio de la escuela El Saber, la escuela de 10. Que era la escuela, ex escuela número 4, ¿no? La ex escuela anexa. Exacto. Sí, con un público colmado, y tú vestido de viejo pascuero. No, esa fue otra historia. Esa es otra. Eso es otro. No, perdón, Los habitantes del puente. Los habitantes del puente es una obra que tiene un carácter social muy profundo, que tiene que ver con su mundo, con la marginalidad. Y el pascuero y el ángel era otra historia que quería, me lo plantearon en realidad en la Iglesia Católica, querían que le hicieran una obra de teatro para Navidad, y yo dije, bueno, perfecto, pero yo no voy a hacer lo mismo que hacen todos, es decir, que nació el niño Jesús y todo este cuento. Contemos la historia de otra manera, y hagamos que la gente reflexione. Y escribí esa obra que se llamó El Pascuero y el Ángel. Era una obra donde el pascuero efectivamente recibía la visita del ángel, y el ángel le cuestionaba lo que el pascuero entrega como regalos, y le cuestionaba el hecho que involucraba a los niños en un mundo bélico, regalándoles juguetes de la guerra. Le cuestionaba que hacía que la gente consumiera más de lo necesario para celebrar una historia que tenía mucho más que ver con el amor que con lo demás. Entonces fue romperle los esquemas un poco. Me acuerdo que estaba el cura Lago en ese tiempo en la iglesia. Ya volvimos, Cultores de la Cultura, aquí en Radio Monte Carlo Sur. Todos los fines de semana tenemos este espacio, esta ventana a la cultura, donde conversamos de la contingencia también. Fíjate que hay algo que tú me comentabas hace un tiempo en una de las tantas veces que hemos conversado, en relación a situaciones que se viven y que son catalogadas en forma diferente de acuerdo a la condición social de la persona.
y tú lo cuentas con mucha gracia. Siempre cuando hacíamos programas con Fito en otras radios, Fito tenía siempre una parte humorística, y a la gente le gusta mucho eso, porque a veces la conversación así demasiado seria como que resulta un poco monótona y aburrida. Sin embargo, una chispita de humor es algo bueno. Aquí para nada somos serios, así que adelante, Fito. No, bueno, cuando estamos sin micrófono somos. No quiero decir cómo somos, pero fíjate que, como dicen los políticos hoy día, es público y notorio. ¿Cómo empleamos el castellano con estos famosos eufemismos? Que yo siempre lo repito una y otra vez, que para eso somos los campeones mundiales, para los eufemismos, que no viene a hacer otra cosa que decir las cosas más terribles disfrazadas con un lenguaje con harta vaselina. Entonces, como diría un lolo bacán con K, es súper digerible para todos adivinar lo que se quiere decir. Por ejemplo, las maneras como hay para tratar cuando una persona tiene dinero a cuando no lo tiene. Hay un dicho, tengo entendido que es francés, ese no lo inventamos nosotros, pero es muy sabio. Dice: los pobres son locos, los ricos excéntricos. Ahí hay uno. Y hay otro que hemos inventado acá en Chile. Cuando un empleado lee el diario, ¿qué es lo que es? Un sacavuelta, un ganapán. Pero cuando el que lee es el jefe se informa. Cambia la figura, ¿o no? ¿Eh? Cuando nos enfermamos nosotros, seguramente es cirrosis. Pero cuando se enferma de lo mismo, alguno con buena suerte, o que tenga alguna empresa forestal, o que haga algo parecido, ¿ya? Se enferma de hepatitis. Porque la cirrosis no puede llegar a una persona con dinero, es prohibitivo. ¿Ves? Entonces, todas esas figuras son inventos de nosotros. Y eso va a seguir, va a continuar. Fíjate, Fito, que te escucho atentamente, y para seguir con tu línea, y para decir lo políticamente correcto, y no hacer uso de boletas ideológicamente falsas, porque el robo ahora tiene muchos nombres, pero de ninguna manera un robo. Y esto es transversal. Pero volviendo con nuestro amigo Juan, yo recuerdo una anécdota que a mí me gusta mucho, porque fui protagonista de esa anécdota. Y como podemos mencionar radios que ya no están en la competencia, no tenemos problema. En ese tiempo hubo una radio aquí que se llamó New Age, o Nueva Era. ¿Ah? Y en esa radio, en alguna oportunidad, estas cosas de loco, que nos reuníamos grupos de soñadores ahí, se nos ocurrió traer a Eduardo Gatti. Y trajimos a Eduardo Gatti. Con pocos recursos, tú sabes que muchas veces le quedamos debiendo a muchos artistas acá que vinieron desde Santiago, pero eso era parte natural, digamos, de poder, era la única forma de poder traer a los artistas. Después nos corríamos, no les pagábamos, no, eso fue ocurrido muy pocas veces, pero eso son otras anécdotas. Volviendo al tema... Oscar Andrade todavía no recuerda. Claro, Oscar Andrade es uno de los que hasta el día de hoy nos está cobrando. Pero vamos al tema. Trajimos a Eduardo Gatti y teníamos dos actuaciones. Uno era en una discoteca que se llamaba, no recuerdo, una discoteca, y en la Peta Beach.
cuando en una de esas tantas gastadas de dinero para supuestamente mejorar la PETA, se hicieron varias cosas y entre esas estaba la posibilidad de traer a Eduardo Gatti y lo trajimos. Primera vez que venía Eduardo Gatti. Pero en ese discoteca en que iba a actuar Eduardo Gatti, que estaba al lado de un céntrico local angolino, en calle Lautaro, queríamos transmitirlo por radio. Y no había cómo en esa época, porque era una radio FM, estéreo, de las primeras también que había. Y recuerdo que en la tarde, los señores que trabajaban en la radio, y yo también anduve ahí, colgamos cable, hasta llegar a la discoteca. Y así fue que transmitimos en un sonido extraordinariamente bueno, y yo tengo la matriz de esa grabación, de 1 hora y media, 2 horas, que es la primera transmisión en vivo y en directo estéreo que se hizo en Angol, y que la hizo Radio Nueva Era, que es maravilloso. Yo creo que eso es realmente bonito en las comunicaciones locales. Y ahí Juan nos puede agregar, porque Juan era el locutor oficial de esa transmisión. Sí, fue una transmisión muy entretenida. La verdad es que muy poca gente creía que iba a funcionar, nosotros tampoco. Entonces era súper difícil. A propósito de una fe tremenda. A propósito de esto del cableo, yo de verdad creo que fue un hito la transmisión, y Eduardo quedó muy contento también. Después estuvimos conversando con él bastante rato, una persona muy grata. He tenido la suerte de volver a encontrarme con él en varias oportunidades a través de algunas otras actividades que he realizado en la vida. Pero a propósito del cableo, el cableo era tradicional, y en eso yo también tengo que hacer un reconocimiento. Luis Humberto era prácticamente el locutor oficial de los desfiles en la comuna de Angol, en nuestra comuna, y había que tirar cable desde la radio Los Confines hasta la plaza que está al lado de la Gobernación, desde donde se hacía la transmisión del desfile. Y Luis Humberto hacía las dos cosas. Transmitía era el locutor oficial del desfile y simultáneamente transmitía para la radio. Entonces era muy entretenido todo eso, y ahí veíamos también cómo los colegas de la radio tenían que andar corriendo con su cable detrás de la banda para seguir el sonido de la banda, porque si no se perdía el desfile. Son historias de la radio, también son bonitas, de las cuales podemos quizás un día también entrar a conversar, porque la radio tiene muchas historias. Fíjate, así como el teatro. Me di cuenta de un detalle hace tiempo, que tú no venías a Angol, Juan. Sí. Porque ahora la plaza donde transmitíamos los desfiles ya no existe. Una de las cosas que me di cuenta adelante, la verdad es que yo vengo a Angol todos los meses, pero no alcanzo a llegar al centro por razones profesionales. Tengo un cliente a quien le mando un gran saludo, y además de ser cliente mío, es un gran amigo y un gran actor con el cual vamos a volver a los escenarios dentro de poco. Nos hemos invitado a ser parte de un gran proyecto que estamos realizando en la comuna, en la ciudad de Los Ángeles, y él como angolino y hoy día angolino, pero que fue parte de la compañía de teatro experimental de nacimiento durante muchos años, y un gran actor. Lo visito prácticamente todos los meses, Alejandro Carrasco, pero vive muy allá. Entonces llego hasta donde él, conversamos, se nos pasa el tiempo y me voy. Y no había visto La Casa de Vidrio, de verdad. Ya. Entonces, La Casa de Vidrio. Pero qué bonita. A tal punto, Juan está medio olvidado, de los cambios que han ocurrido en Angol, que una casa comercial muy importante donde nosotros siempre vamos a comprar artículos para nuestras casas, que queda cerca a Radio Monte Carlo. Yo le digo, mira, queda por allá. No, él me dice, entonces está en el centro, me dice. Y eso hace ya más de 20 años que no existe ese local. Entonces Juan está... Oye, uno va perdiendo en realidad, se va quedando con los recuerdos quizás también en el subconsciente. Lo único que no ha cambiado en Angol, y hay que decirlo, es el cementerio donde habitualmente vengo a visitar a mi familia, y especialmente quien fue mi compañera y a quien recuerdo siempre, la madre de mis hijos, con mucho cariño. Pero el cementerio no ha cambiado. Todavía las piletas siguen sin agua, y además, como lo era desde antes. Todavía la gente se muere por ir. No, y sacaron el poema que había a la entrada, que era un poema tan bonito. Eso de Muñoz. Sí. Y sabes tú que yo he estado peleando hace ya más de 10 años, hablando personalmente con los alcaldes para que... claro, eso con respecto al municipal. Yo voy al Católico, y la verdad es que una de las cosas que molesta habitualmente, Luis Humberto, es que hay pilones, y los pilones están llenos de tierra, pero no de agua.
Claro, y basura, y todo, tierra, basura, sí. Y es cierto, hay... Mira, yo voy a ser muy responsable en lo que voy a decir. El año pasado quise entrar al cementerio católico a las 6 de la tarde, verano, y cerrado porque se les ocurre ponerle llave y la gente no puede ingresar. No así el cementerio municipal, que está hasta más tarde. Y lo otro también que he visto, y que creo que son cosas que se pueden subsanar y que no requieren muchos recursos, y hay contrasentido. Por ejemplo, se instaló unos equipos de sonido para que era muy grato ir al cementerio porque había sonido, a veces había música clásica, y la idea es muy buena. Pero de nada sirve esa idea si no se sigue llevando a cabo. Ahora están instalados esos equipos, pero no hay música. No hay música, sí, no hay música. Bueno, sin lugar a dudas que van a decir que no creemos la muerte conversando de este tema. Fíjate que yo quiero aprovechar que Juan tocó el tema de esto de las transmisiones de la radio. Cuando estaba yo de subdirector de la radio La Voz de la Tierra, Iván tenía un programa ahí que se llamaba Gracias por la Música. Y gracias a ti. Y bueno, siempre mi inquietud ha sido esta de darle algo a la cultura. Yo pienso que mientras la gente tenga cultura va a hacer más en la vida. ¿Para qué estamos con cosas? Yo creo que nadie puede negar eso. Y Iván me contó que él tenía su academia. Bueno, conversamos, yo era muy amigo de su padre, que en paz descanse. Timoteo Rifo Gatica. Timoteo Rifo Gatica. Él fue hospitalario muchos años. Una gran persona. Una gran persona. Pero Iván me cuenta que hacía todos los meses un espectáculo en el Teatro Municipal, una especie de recuento del año de sus alumnos. Él mostraba cómo iban los muchachos avanzando en la interpretación de los instrumentos. Y yo le digo a Iván, ¿y por qué no transmitimos eso? Iván me quedó mirando con una cara así como diciendo, ¿pero cómo es posible? Pero claro, hagámoslo. Imagínate la radio Voz de la Tierra AM, el sonido, se sabe que el sonido AM, bueno, ahora ya quedó casi totalmente obsoleto, pero en ese tiempo todavía teníamos sintonía, nos escuchaban mucho. Hagamos la transmisión. Y sabes tú, ahí yo quiero mencionar a una persona que es un amigo, que es un gallo desinteresado, un gallo que le gusta la cultura, que le gusta la radio. Juan Bravo Salinas. Sí, un muchacho absolutamente humilde, pero caramba, que es un aporte ese hombre. Sí. ¿Ah? Sí. Saludos para Juanito, sí. Saludos para Juan. Sí. Sabes tú que muchas veces Juan, él no trabajaba en la radio, él trabaja en el liceo. En el liceo Niña. Claro. Y yo le decía, oye Juan, tengo ganas de transmitir tal cosa. Hagámoslo, me decía. Oye, pero no tengo plata. No tengo auspiciadores. Pero ¿y cuál es el problema? ¿Y qué importa? Y se echaba una escalera al hombro, oye, y salía poste por poste, revisando primero, porque había cable instalado, revisándolos si estaban en condiciones. Imagínate, pasaba el puente Vergara, porque la actividad de Iván era en el Teatro Municipal. Había que llegar hasta allá con la línea. Y salimos muchas veces al aire, ¿te acuerdas, Iván? Sí, y te puedo contar una anécdota con respecto a eso, de la importancia de los medios de comunicación, sobre todo lo positivo que pueden ser para los niños y estimulante, motivacional, total. Recuerdo en alguna de tus transmisiones de esa emisora, en que el locutor entrevistó a varios niños antes de tocar. Y era ver sus rostros, por ejemplo, que un medio de comunicación les preguntara, porque era un concierto de gala, ¿no?, a niños que se estaban formando, pero que ponían toda su pasión, todo su entusiasmo en ese concierto, que un medio de comunicación los estuviera entrevistando. Era muy motivador para ellos, y yo creo que es una experiencia que queda grabada de por vida. Así que yo muy agradecido de todo tu apoyo también, Luis Humberto. Yo creo que nunca es tarde para agradecer todo ese cúmulo de energía positiva y de acciones concretas
en pos y en beneficio de la cultura, con muy pocos recursos. Los niños ahí hacían las cosas porque otro niño le daba hospedaje a otro niño que venía con su papá, y así hacíamos las cosas, no había recursos. Hoy día todo es que si no hay un proyecto, y que si no hay recursos, si no nos mandan de Temuco, y si no buscamos recursos en Santiago, no se puede hacer. Nosotros nunca tuvimos ni siquiera lo que hoy día llaman fondar, no existía nada de eso, ¿no? Y a lo mejor si no existía tampoco, no estaba en mi disco duro, a lo mejor, y en mi ámbito no los conocía. Entonces, se hacían las cosas a puro ñeque, pero con un entusiasmo, con unas ganas, con una pasión, que yo diría que no la compensa hoy día los recursos económicos que se prodigan para ese tipo de eventos. Fíjate que sería bonito, a propósito de eso, que algún día trajeras tú a este programa a uno de tus alumnos aventajados en algún instrumento, y que nos conversar con él y que nos interpretara alguna. Estamos en una etapa de la vida, Luis Humberto, en que no digamos que lo vamos a hacer, o sea, eso es un hecho. Traemos a los niños y conversamos con ellos y escuchamos su música también. Maravilloso, maravilloso. Y yo te voy a decir algo, yo estoy seguro que si tú decidieras volver a hacer tu actividad, que yo sé que demanda un gran sacrificio, que demanda gastos y todo eso, yo estoy seguro que si tú decidieras volver a hacer esa actividad en el Teatro Municipal, yo estoy seguro que Mario Sandón, que estoy mirando en este minuto, él va a decir: oye, ¿y por qué no transmitimos esto? Porque es una cosa de alto nivel, es algo pero maravilloso. Mira, voluntades como las que, o lo que tú expresas hoy día, con esa voluntad, obviamente a uno le dan nuevamente bríos, ¿no? Y más con la experiencia que uno ya tiene, ¿eh? Porque uno sabe para dónde apunta en esto, ¿no? Uno sabe el significado, la significación que tiene el arte en el desarrollo de un ser humano, sobre todo de un niño, ¿eh? Que es algo que va a quedar de por vida, ¿no? Y que va a ayudar en muchos aspectos, no tan solo en tocar un instrumento. Es algo que va a gravitar absolutamente. Y tomando de la mano lo que tú me dices, yo quería también agradecer ahí a Juan Bracamonte, que también en varios eventos él fue el locutor estable de nuestros encuentros interregionales. Y siguiendo con nuestro invitado estelar aquí, que es Juan Bracamonte, yo quería también hoy día hacer un somero, un resumen de cosas que hicimos a puro ñeque y trajimos quizás los protagonistas en muchas áreas de nuestro país. Por ejemplo, en el teatro tuvimos la suerte de tener aquí en Angol a don Roberto Parada. Ahí Juan nos podría contar cómo fue esa anécdota de traer a uno de los mayores actores que ha tenido nuestro país. Bueno, primero que nada hay que reconocer que la figura de Roberto Parada es una figura de las más importantes del teatro chileno. Fue parte del teatro experimental junto con Rubén Sotoconil y muchos otros que hicieron parte de la historia, construyeron la historia, ¿verdad?, de un nuevo teatro en Chile que rompía con los esquemas tradicionales. Y Roberto Parada además fue hombre de radio, trabajó en la BBC de Londres, por muchos años fue la voz de la BBC. Y una de las características o una de las cosas que destacó a nuestro querido Roberto Parada fue su gran interpretación del monólogo, o más que el monólogo es una obra, pero que él la convirtió en monólogo, la apología de Sócrates. Maravilloso. Roberto Parada tuvo la osadía de hacer la apología de Sócrates en Atenas, en el Partenón y en español. Y el público griego, el público ateniense, lo aplaudió de pie. Y eso demuestra precisamente, y yo he estado en varios festivales internacionales de teatro, donde también he aplaudido de pie obras en las que no he entendido el idioma, pero he entendido perfectamente bien el lenguaje. Fíjate, y ese lenguaje, esa comunicación que nos entrega el teatro supera la comunicación verbal. Fíjate que cabe destacar que fue el primer actor que se le permite hacerlo en español, en el mismo lugar donde supuestamente vivió Sócrates y donde supuestamente también fue enjuiciado Sócrates. Ahora, volviendo al mismo, y justamente, y disculpa que sea a lo mejor un poco
voy a hacer un poco, no encuentro el término preciso, pero quizás me voy a mofar un poco, pero en buena, como diría un lolo, estableciendo un parangón con lo de hoy día. ¿Con cuántos recursos se trajo a Roberto Parada Angol? Muy pocos recursos en realidad. Con don Roberto se fue a conversar a Santiago. Hizo el nexo, lo hizo mi querido amigo, profesor, maestro y recordado hombre de teatro Rubén Soto Conil, a quien le debo en gran medida el estar hoy día todavía siendo parte del mundo del teatro en Chile. En la primera obra que yo hice en el teatro fue en el año 1977, se llamaba El Tesoro de Antofagasta, una obra escrita por Rubén Soto Conil, que era un experto en escribir obras para principiantes, era un experto en escribir obras para estudiantes, era un experto en escribir obras, porque él se preocupó del teatro no profesional. Y Rubén Soto Conil, que era muy amigo de don Roberto Parada por diversas razones, nos contactó con él y fue prácticamente los pasajes. Don Roberto Parada se hospedó en casas de algunos amigos acá, y fue eso lo que nos costó, nada más que eso. Y trajimos a uno de los mejores actores de la historia del teatro chileno solamente por los pasajes. Juan, no quiero monopolizar la conversación, pero para terminar un poco trajimos, y me subo a ese carro, trajimos a muchas personas muy importantes. Dentro de esas también destaco a nuestro insigne escritor Francisco Coloane, que también te hago la misma pregunta: ¿con cuántos recursos se trajo a Francisco Coloane? Bueno, con los mismos, casi con menos. No, pero cuando tú dices casi con menos, disculpa que te interrumpa, es que nunca se les pagó a ellos. Exacto. El pasaje y era lo único que teníamos. Te digo casi con menos porque don Roberto venía, lo pasaba bien, se entretenía con nosotros, venía por 2 días, se quedaba una semana completa, entonces Francisco Coloane era muy especial. Más de una ocasión estuvo presente en nuestra ciudad. Tengo la anécdota de que Francisco Coloane me escribió una obra de teatro dentro de su prolífica creación literaria. Escribió una obra de teatro, y el libro de esa obra, en una ocasión conversando en la casa de nuestros amigos donde se hospedaba, me lo regaló y dijo: Juan es el único que puede hacer esta obra, cosa que no he podido hacerla y creo que nunca la podré hacer, porque es súper difícil cuando un narrador escribe teatro. Es decir, aquí hay un tema de diferenciación. Los poetas difícilmente pueden ser narradores, hay excepciones, entre ellas Oscar Castro, que es fabuloso como narrador y como poeta. Los narradores difícilmente pueden ser dramaturgos, y los dramaturgos difícilmente pueden ser narradores. Entonces es complejo. Oye, Juanito, una pregunta relativa al teatro. No podemos, creo, dejar de preguntar ¿qué opinión te merece nuestro Antonio Acevedo Hernández? Sin lugar a dudas, Antonio Acevedo Hernández es el padre del teatro social en Chile. Yo me fui de Angol a Santiago el año 70, a fines del año 79. Ingresé a perfeccionarme en teatro junto con que tenía que vivir, sobrevivir y trabajar en el Instituto Cultural del Banco del Estado, bajo la dirección en ese tiempo del taller de teatro de Carlos Matamala, un gran maestro del teatro chileno, director en ese tiempo del Sindicato de Actores de Radio, Teatro y Televisión, de lo cual me siento orgulloso de haber sido su alumno. Por primera vez hice parra ahí, ese parra que repetí el año pasado recorriendo muchas ciudades de la provincia de Biobío. Y cuando regresé a Angol en el año 82 aproximadamente, quise darle un cambio al teatro que había en la comuna y darle una mayor fuerza y un poco más, no sé si de profesionalismo, pero más de encanto, más de magia. Y ahí creamos una agrupación teatral, y precisamente en homenaje a Antonio Acevedo Hernández le pusimos ATAE, la agrupación teatral Antonio Acevedo Hernández, que es uno de los grandes olvidados de esta ciudad. Yo creo que no se le han rendido los homenajes que le corresponden a Antonio Acevedo Hernández, el gran dramaturgo, el gran actor, el gran director, un hombre que pasó por todas en la vida, que comenzó haciendo teatro, fíjate, Fito, porque él era acomodador de un teatro en Santiago.
Cuando se fue del sur, empezó a trabajar como el hombrecito de la linterna, el que acomodaba a la gente cuando llegaba al teatro. Y después empezó a meterse en la tramoya y de repente se convirtió en un tremendo actor y director. Contaba en una anécdota a Lucho Córdoba, una ocasión que cuando ya estaba con bastante edad, pero lo pude ir a ver a la sala precisamente Antonio Acevedo Hernández en Santiago. Contaba que un día un hombre flaco, desgarbado, golpeó su camarín y le fue a pedir prestado un abrigo. Y él le preguntó: ¿quién eres tú? Yo soy un actor que estoy empezando y tengo que presentar una obra, pero no tengo plata para comprarme un abrigo. Y dice Lucho Córdoba que eso le produjo a él tal sentido de expectación, digamos, que se sintió motivado y con todo cariño le pasó el abrigo que le había costado carísimo. Y se lo prestó, y ese hombre se llamaba Antonio Acevedo Hernández. Para ir cerrando, ya no iba a ser reconocido como el padre del teatro chileno. Perdón por haberte interrumpido, Juan, pero ya se nos terminó el tiempo. Ha sido una conversación grata y lamentablemente nadie me dio su opinión de mi idea de que vuelva el radioteatro. ¿Qué opinas tú como...? Me parece genial. Hace poco tiempo con Lucy Neira, una gran actriz del teatro experimental de la Universidad de Concepción, en el cual estuvo también Pedro de la Barra, que fue director también del Teatro Experimental de Chile. Me parece genial. Con Lucy Neira se han hecho algunos experimentos en Concepción. La Lucy ya tiene sus años y una tremenda trayectoria. Fue incluso Seremi de Cultura de la región del Biobío, y está muy empeñada en poder recuperar el radioteatro. A mí me encantaría, yo creo que es fantástico y que creo que se pueden hacer muchísimas cosas y grandes cosas en ese sentido. En el edificio de Cultura hay personas entendidas en sonido, por supuesto, sonidistas, locutores, y que están trabajando en algunos radioteatros, están haciendo algo, ya por lo menos están intentándolo. Qué bueno. Fíjate que justamente el radioteatro, al igual que la lectura, son actividades, quizás a lo mejor va a ser un poco extremo lo que diga, pero tengo que decirlo, en desuso casi. Y es, por ejemplo, en el caso del radioteatro, donde nuestros oídos son quienes reciben los conceptos y nosotros construimos los personajes. Nosotros también, el auditor es el que va vistiendo al personaje, el que le va dando, no sé, los ademanes, el rostro. Nosotros también somos parte de la construcción de esa obra. Lo mismo ocurre con la literatura, y es un tremendo ejercicio para nuestra imaginación. Y que me gustaría mucho a mí que ojalá se pudiese volver con fuerza a que leyéramos más y a que pudiéramos hacer más obras desde el punto de vista sonoro, y no que nos den porque hoy día está todo hecho, ¿no? Tú puedes hacer películas, pero la imaginación es algo que hay que seguir ejercitando. Sí, luego comenzamos, dice Mario, luego comenzamos con el radioteatro aquí en Monte Carlo Sur. ¿Sí, Fito? Mira, yo quería recordar algo que en este breve instante de lucidez que me asiste y breve momento que queda del programa. Aprovechalo. Recuerdo un prólogo de un libro de poesía que dice, y que se presta para esto del teatro, dice: por los tenebrosos y oscuros rincones de mi cerebro, acurrucadas y desnudas vagan las ideas, para que el arte de la palabra las vista decentemente para presentarse en el escenario del mundo. Eso es el del libro Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Buenísimo. Queremos agradecer a nuestro invitado, a Juan Bracamonte Becerra, gran amigo y muy metido en esto del teatro. Yo le deseo lo mejor, que siga, porque tiene muchas condiciones, se las hemos conocido muchas veces en presentaciones, sus monólogos que tienen ya
una gran fama, y esperamos que no sea esta la única vez que podamos tenerlo aquí en el programa, porque hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. Quisiera solamente decir algo muy breve, porque no debemos ser egoístas con la historia. Angola es una ciudad que tiene una historia de terror importantísima. No podemos olvidarnos del gran teatro experimental de Angola, el TEA, bajo la dirección de Christian Tramper, en el cual estuvo Violeta Méndez como parte del elenco. Creo que fue el momento más glorioso del teatro angolino. Por lo tanto, no podemos, el teatro no nace conmigo. Posteriormente hubo un teatro experimental del Instituto Comercial de Angol que dirigió mi amigo Oscar Castro Araya, hoy día el loco Castro por allá por el norte, pero con quien nos comunicamos permanentemente. Y así, el teatro del Instituto Comercial fue siempre muy fuerte, luego el Ático, luego el ACTA, que Academia de Teatro Angol, y el ATAE, y hay también un trabajo muy bueno de Waldo Merino en el Comercial, que fue invitado a mis encuentros nacionales de teatro, que durante prácticamente 10 años consecutivos los estuve realizando en Nacimiento, con una presencia de 2.000 personas diarias durante una semana, y que Iván Rifo tuvo la oportunidad de presenciarlo. Yo también. Gracias Juan, gracias a ustedes, estimados amigos, por escucharnos una vez más, y esperamos la próxima semana, el sábado y el domingo, estar con ustedes en este programa Cultores de la Cultura. Hasta siempre. Las versiones vertidas en este espacio son de entera responsabilidad de quienes las emiten y no representan